Buenos días, un saludo a todos los que nos acompañan en esta mañana, a los panelistas, a la Dirección de Extensión del Instituto de Estudios Políticos, por permitirnos en esta mañana volver nuevamente a hacer un evento de revista abierta, ¿sí? Como nos ha dicho la comunicadora Juliet, Revista Abierta es un espacio para la discusión, el diálogo, el debate abierto sobre temas de coyuntura, política nacional, de América Latina y del mundo. Constantemente venimos haciendo al menos 2 eventos de estos al año. Estamos tratando de hacer uno aquí en Ciudad Universitaria, en la ciudad de Medellín, durante el primer semestre, y el segundo semestre, dado la apertura que tenemos de la maestría en Ciencia Política en el Oriente, pues tenemos también este evento en el Oriente Antioqueño. En este sentido, la intención que tenemos hoy es presentar el contenido un poco e invitarlos a la lectura de la revista en su edición número 54. Como bien saben ustedes, además de buscar revista abierta, difundir estos debates importantes para el país, también es presentar el contenido que se tiene de la revista. En la edición número 54, precisamente, hicimos una invitación al profesor Manuel Alcántara y Juan Carlos Arenas para que pudieran, como editores invitados, hacernos y ayudarnos con el proceso de una convocatoria. En este caso, que ya está publicado, se ha llamado Cambio del ciclo político en América Latina, elecciones 2017-2019. Fruto de esta convocatoria se tienen al menos 4 de los artículos, que voy a leer sus títulos un poco para que ustedes se interesen en ellos y podamos acceder. El primero de los temas fue sobre Honduras. La profesora Cecilia Rodríguez trabajó elecciones bajo sospecha, análisis de las elecciones generales en Honduras, 2017. Carlos Facundo Cruz escribió un texto sobre crónicas de un cambio anunciado, las elecciones de 2017 en Chile frente al cambio del sistema electoral. Por su parte, Juan Mario Solís y Sara Patricia Serna trabajaron un texto que se llama Fricciones, Reconcentración y Reafirmamiento Conservador tras las elecciones del 2018 en Uruguay. Y finalmente 3 autores, Jaime Aragón, Alfredo Fernández y Juan Bautista Luca, trabajaron las elecciones de 2018 en el caso de México y el triunfo del Movimiento de Generación Nacional. Estos son como los 4 artículos, además tiene una presentación en su edición elaborada precisamente por el profesor Manuel Alcántara y Juan Carlos Arenas. Pero antes de dar paso a esta presentación y al debate que se va a dar el día de hoy, pues es importante que ustedes sepan, primero, que están invitados constantemente a que consideren la revista de estudios políticos para la publicación de sus trabajos. A final de este año, dado que hay algunos que, como veo, les interesan los temas de elecciones, se va a trabajar el tema de elecciones locales. Pronto tendremos nosotros una convocatoria para trabajar ese tema de elecciones locales en Colombia y estará abierta para que ustedes puedan publicar allí. Este trabajo además se hace de manera recurrente, ¿sí? Y ustedes van a encontrar una convocatoria de manera permanente frente a estos temas. La revista tiene 2 cambios importantes a partir de ahora. Una es que se va a publicar ya no 2 por año, sino 3, cada 4 meses van a encontrar ustedes la edición, y la segunda va a ser la desaparición de la revista en su formato impreso. Ahora lo pueden consultar ustedes en línea, la revista. Vamos a tratar de tener algunos números al final para que ustedes puedan tener acceso a ellos, los que quedan, los materiales pasados frente a esto. Sin más, entonces, quiero agradecer a todos ustedes por la presencia, a los que nos siguen a través de streaming, y al profesor Juan Carlos acá por dirigir este panel. Muchas gracias y bienvenidos. Agradecemos las palabras del profesor Germán Darío Valencia, director de la revista Estudios Políticos. Les presento entonces ahora a los panelistas.
Esta sección temática de la edición 54 tuvo entonces como editores invitados a los profesores Manuel Alcántara, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, doctor en Ciencias Políticas, catedrático del área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Salamanca, España, y a Juan Carlos Arenas, sociólogo y magíster en Ciencia Política e integrante del Grupo Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Ellos presentarán la revista y el panel internacional, El cambio de ciclo político en América Latina, elecciones 2017-2019, acompañados por la profesora Adriana Ramírez, doctora del programa en Procesos Políticos Contemporáneos, coordinadora de Datapol e integrante del Grupo de Investigación Sociedad, Política e Historias Conectadas de la Universidad EAFIT en Colombia. Y de Marcelo Cavarossi, profesor titular concursado de Sistemas Políticos en la Maestría de Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo y en el doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. La metodología que escucharemos a continuación será una apertura y contextualización del evento en el marco de los contenidos de esta edición 54 de la revista. Esta será entonces a cargo del profesor Juan Carlos Arenas Gómez, quien tendrá la presentación del tema y una apertura de preguntas base para la discusión. Bienvenido, profesor. Bienvenidos, profesores. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Un agradecimiento por la presencia acá. También agradecer especialmente a Adriana Ramírez, a Manuel Alcántara y a Marcelo Cavarossi por haber aceptado esta invitación a conversar sobre el presente de América Latina, un presente que, como ustedes saben, está plagado de urgencias, de rumores y de, digamos, tensiones en diversos campos que son fundamentales y de incertidumbres institucionales, ¿no? Y en esta conversación procuraremos relacionar los resultados de algunas de las elecciones de este ciclo político que comenzó en el 2017 y que aún no concluye, digamos, en unas preguntas más o menos generales sobre las transformaciones del liderazgo político, las relaciones que pueden existir entre las dinámicas económicas del subcontinente y las venturas o desventuras de la democracia y de sus instituciones, ¿no? Como ya Germán lo había indicado, el número especial de la revista fue convocado alrededor de los resultados electorales que se habían venido produciendo en América Latina entre el 2017 y el 2018, y después de una selección, pues después de haber recibido un número importante de artículos y de haberlos sometido obviamente a todo el arbitraje que supone la publicación en la revista, se publicaron 4 artículos alrededor de, en orden, Honduras, Paraguay, México y Chile. Una serie de reflexiones que seguían una pauta más o menos precisa alrededor de una articulación de los resultados electorales en torno a, digamos, vinculándolos un poco con la historia política electoral reciente de cada uno de estos países y además de agregar un análisis más o menos detallado del proceso electoral vivido en cada uno de esos países y el desenlace y los resultados leídos un poco en clave de las consecuencias político-institucionales que tenía para cada uno de esos países. Vistos en conjunto, los artículos permiten ver algunas líneas comparativas que nos ofrecen pistas o algunos retos para pensar la dinámica general en América Latina. O sea, hecha la descripción individual de cada uno de esos casos, lo que se revelan son algunas experiencias compartidas, algunas dinámicas o algunos quiebres que se repiten en cada uno de estos países
la multiplicación, por ejemplo, de la oferta electoral, ¿cierto? Que eso, dicho de otra manera, es fragmentación partidaria en muchas de las circunstancias que puede tener consecuencias de muy diversa índole, tensiones alrededor de la propia estabilidad o cambio de la gobernanza electoral, de los, digamos, discusiones alrededor de si se cambian o no los códigos electorales, si se admite o no la reelección, etcétera, etcétera. Y en general, debates alrededor de cuál es el vínculo que hay entre estos debates presidenciales, la estabilidad misma de la democracia y las posibilidades de hacer una mejor gestión de los conflictos sociales, políticos y económicos que se dan en la subregión. La idea de esta conversación, como lo decía Juliet, es armar un poco digamos, abordar algunas pistas, y yo simplemente las voy a enunciar para darle la palabra a nuestros invitados, digamos, a partir de la presentación que hicimos para este número especial. Decíamos al final que uno de los sellos o una de las características básicas de estos últimos debates electorales ha sido que se han dado en un ambiente de socavamiento de las propias instituciones democráticas, ¿no? De desconfianza creciente, medida por varios sistemas, el Latinobarómetro, por ejemplo, que ha mostrado en medio de la gente y en medio de los ciudadanos una desconfianza muy grande en los propios procedimientos democráticos y una incapacidad de leer en esas ofertas políticas que tienen ante sí una real alternativa para solucionar los problemas que creen vitales y que consideran fundamentales, que consideran que la política debe gestionar. Entonces ahí hay un primer problema grande que enmarca un poco esta discusión, que uno podría aterrizarlo en tres cosas fundamentales que les propongo a nuestros invitados que aborden en sus intervenciones, que tiene que ver, uno, con el tema de la desafección a la política, la crisis misma de credibilidad que tienen las propias instituciones democráticas, asociadas fundamentalmente con con un incremento en los debates alrededor de la corrupción y un incremento en los indicadores brutos de corrupción, una tensión alrededor de si esta manera de escoger los gobernantes coincide adecuadamente con una adecuada gestión de los problemas centrales de la sociedad, incluidos los problemas claves de la economía, del crecimiento y de la distribución, pues del crecimiento y del desarrollo, y un debate también igualmente general que se ha articulado en algunos casos con los debates sobre la corrupción, pero que tiene también unas dimensiones que son especiales, que habría que considerar en sí mismas, que tiene que ver con el debate alrededor de cómo se financian las campañas políticas y cuáles controles institucionales existen o no en términos de la filtración de dineros del sector privado en la política y su influencia en los propios resultados y luego en la gestión institucional de los gobiernos que quedan electos de esa manera. Entonces, esa es como la primera gran pregunta que hay para esta conversación. La otra tiene que ver un poco con las descripciones que logramos que los autores hicieran en los textos y que se han hecho en otros, digamos, a partir de otros resultados que no quedaron incluidos en la revista, pero que vale la pena tener en cuenta, que tiene que ver con la fragmentación política, la fragmentación partidaria, con la emergencia de nuevas caras en la política, caras que pueden incluir o no renovación en el liderazgo, pero que en todo caso sí suponen una modificación en algunos casos en el estilo,
en la manera de llegarle a la gente, etcétera, etcétera, y que están articulados en ese debate general sobre los resultados electorales alrededor de la idea de si esos nuevos políticos y esos nuevos liderazgos, cómo gestionan las demandas de la sociedad y cómo los vemos o cómo los han visto los analistas políticos en esa tendencia que tradicionalmente se ha tenido de ubicarlos o no en la línea del populismo o no alrededor de ciertas políticas en América Latina. O sea, esa gran fractura que ha habido en digamos, que puede registrarse en el lenguaje incluso de los analistas, que tiene que ver de los analistas y de los políticos, que tiene que ver con la articulación o no de si el político y la oferta política está o no alrededor del populismo, ¿no? Y por último, digamos, una incertidumbre más o menos generalizada en América Latina, que tiene que ver con el primer problema de desafección política y que está asociado con el nivel de participación de los ciudadanos, que en algunos casos, sobre todo en aquellos en los que no hay voto obligatorio, siguen unas fluctuaciones bastante problemáticas alrededor de la participación electoral y que deja abierta la pregunta de si se está volviendo la democracia una cosa no solo que tiene problemas en su funcionamiento, sino insustancial, ¿no? O sea, cierto carácter insustancial del propio procedimiento democrático a la hora de determinar asuntos centrales de la política de América Latina. Entonces, con ese paquete de preguntas, yo quiero darle la palabra a Manuel para que abra esta conversación. Luego le damos la palabra a Adriana Ramírez y por último Marcelo va a hacer su intervención tratando de cerrar y seguramente recogiendo y reaccionando a muchas de las observaciones que se han hecho previamente. Manuel. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenos días. Bueno, lo primero es agradecer al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia por la invitación, por la doble invitación. Primero la invitación y gracias Germán, para coordinar este número con Juan Carlos. Este número de la revista Abierta ha sido un verdadero placer y hemos trabajado muy bien, muy a gusto. Hemos recibido además, eso no se ha dicho antes, pero hay que decirlo, hemos recibido un buen número de artículos, creo, si no recuerdo mal, que unos 15, para elegir los 4 que finalmente han salido publicados, lo cual es un índice del buen hacer de la revista. Yo creo que este es el camino, ¿no?, que es irreversible y en el que el Instituto de Estudios Políticos de esta universidad ha entrado. Entonces, ya digo que ha sido un placer. Me da mucha pena lo que ha anunciado Germán de que sea el último número en papel, ¿no? Pero es la suerte de nuestras revistas, ¿no? En Salamanca, nuestra revista América Latina Hoy está en la misma tesitura, está ya agonizando y es muy posible que a partir del mes que después del número de agosto ya también igual pasemos directamente dejemos el papel, ¿no? Entonces, a mí me produce cierta pena. Soy un romántico del papel y de eso, pero yo soy consciente de que es una tendencia, ¿no? Algo de eso también voy a hablar en mi exposición. Bueno, Juan Carlos, has planteado una serie de temas que son complicados, ¿no? Y que yo no sé si voy a poder responder a todos. O sea, si me dejo algo, luego con mucho gusto en la parte de la discusión podemos retomarlo si es que por mi parte hay capacidad para retomarlo. Quiero hablar de 3 cosas. La primera cuestión es de la idea de ciclo político que hemos empezado a utilizar ya desde hace cierto tiempo y bueno, preguntarme si es válida, si digamos analíticamente, epistemológicamente es válida. Sabemos que la biología habla de ciclos,
que la historia de la cultura también habla de ciclos, que la economía habla de ciclos, lo han introducido y hay una discusión, bueno, que se analiza o que se da con mucha frecuencia. En política también, de alguna manera, hay una tradición, pero probablemente no tanto desde la perspectiva que aquí estamos usando el término, que es la idea esta de ciclo electoral o de un ciclo político, diríamos, no en el término de Hobsbawm de ciclos políticos largos o cortos, sino del ciclo político de la coyuntura, diríamos, ¿no? Aquel filósofo español, Ortega y Gasset, él utilizaba un término que era el término de generación. Y en el término de generación él venía a decir que una generación más o menos tenía que ver con 14, 15 años en la historia de los individuos o de los grupos, ¿no? Bueno, ¿por qué no 20 o por qué no 10? ¿No? Él cifró esto en esta cifra. Y cuando vemos la realidad política de América Latina, por lo menos la realidad política que se acuña a un continente muy diverso, muy heterogéneo, desde lo que llamamos el periodo de transición a la democracia, que se inicia también de una manera, bueno, pues que estamos más o menos de acuerdo en decir que el año 78, pero hay países que el año 78 no significa nada, por ejemplo, el año 78 no tiene nada, o sea, aquí no hay ese concepto de transición a la democracia que es muy bueno, muy útil para explicar lo que va a pasar yo qué sé, en Perú, por citar un país vecino, o en Ecuador, o en el propio Brasil un poquito más tarde, o ya no digamos en el Cono Sur o en Centroamérica, pero hay países donde el año 78 no significa nada, ya digo, Colombia, Costa Rica, México, etc. Pero estimamos que más o menos en torno a ese finales de los 70, la región entra en un cambio de clima político que llamamos el de las transiciones a la democracia y de la democratización. Bueno, entonces, si aceptamos eso, en estos ya 40 años que vivimos, la región ha pasado claramente, grosso modo, por 3 ciclos, ¿no? Que también más o menos estamos de acuerdo. Uno, definido muy bien por Marcelo, como digamos, la recuperación de lo estadocéntrico, la visión estadocéntrica, que coincide con el primer momento de las transiciones a la democracia, la década de los 80, ¿no? Ahí la matriz estadocéntrica se sigue manteniendo, aunque está cuestionada en algún país. El más claro, obviamente, es Chile, por el régimen de Pinochet, pero en otros países se sigue manteniendo. La UCR en Argentina la sigue manteniendo esa visión, Alan García en Perú la sigue manteniendo, el propio Miguel de la Madrid como presidente mexicano sigue manteniendo eso. Bueno, pero esto termina mal, termina en hiperinflación, termina en graves crisis económicas, en gente en las calles, en cambios bruscos en la presidencia, en la llegada de algún outsider muy famoso, como es el caso de Fujimori, y entramos en otro ciclo que hemos llamado, se ha venido a llamar el del neoliberalismo, el del consenso de Washington. Igual, hay algunos países que no entraron totalmente en este ciclo, ¿no? Por ejemplo, Uruguay se mantuvo bastante al margen, o yo qué sé, o Costa Rica también se mantuvo bastante al margen, pero de alguna manera esta filosofía del neoliberalismo, esta también ideología, impregnó la política latinoamericana de gran número de países en los 90. Sería el segundo ciclo. El tercer ciclo es la crisis de este ciclo neoliberal. Da paso a la llegada de nuevos actores políticos. El más claro, el más evidente es aquí al lado, en Venezuela, con la llegada de Hugo Chávez al poder al final del 98 y su llegada a la presidencia de Venezuela en el 99. Y esto apertura un nuevo ciclo que se ha venido a denominar de muchas maneras: el giro a la izquierda, el socialismo siglo XXI, el neopopulismo, etcétera, ¿no? Que igual no afectó a todos los países, ¿no? Hubo países donde esto no significó nada. Este es uno de ellos, o el otro es México, ¿no? De los grandes países de América Latina. Pero bueno, se hablaba de ese giro a la izquierda. Ya repito, es algo que yo discutí siempre mucho, porque sí, había habido un giro, pero en algunos países, en otros no. Y además ese giro era muy heterogéneo, como Panizza en su momento, digamos, defendió, ¿no? Panizza hablaba de marea rosa, por ejemplo. Bueno, este ciclo parece hoy definitivamente terminado, concluido. La muerte de Hugo Chávez, el cambio de los precios de las materias primas, a partir de la muerte de Chávez en 2013,
inmediatamente el cambio en los mercados, tanto de los precios como de la demanda asiática, la disminución de la demanda asiática, eso trae consigo digamos, un impacto en la vida política. Pero también hay efectos de lo que llamamos el ciclo electoral, es decir, los electorados, las sociedades se cansan de sus mandatarios, están hartos, o también el ciclo electoral impone, por ejemplo, la regla de la no reelección, ¿no? Y eso permite entrar en una nueva dimensión. Y efectivamente, como Juan Carlos proponía y señalaba, estamos en un nuevo ciclo. O sea, yo creo que estamos en un nuevo ciclo. No me refiero tanto a su concepto más estricto de lo que ha pasado en los últimos 3 años, sino estoy hablando más en un término más global, más general. Y esto lo vemos muy claramente reflejado, fíjense, en una cuestión. En los 15 países de América Latina que han celebrado elecciones en los últimos tiempos y que, digamos, que se van a complementar con los que van a tener elecciones dentro de los próximos meses, les recuerdo, va a haber elecciones en Panamá, en Argentina, en Bolivia y en Uruguay. Y ahí habremos cerrado, todos los países de la región habrán tenido una elección presidencial. Estoy ahora refiriéndome solamente al ámbito presidencial. Bueno, de los 15 países que han tenido las últimas elecciones, fíjense ustedes, en 9 ha ganado la oposición. En 9 ha ganado la oposición. Y en los otros 6, en 4 de ellos, hay serias dudas del resultado electoral. Dicho de otra manera, o organismos internacionales de veeduría electoral o las propias fuerzas opositoras no reconocen el triunfo de los vencedores. Esto es en Nicaragua, esto es en Honduras, como lo pone de relieve uno de los artículos que se ha citado aquí en la revista. Otro, evidentemente, es en Venezuela, no hace falta recordar qué pasó en mayo pasado, y el último caso, que es poco conocido, pero igual hay un artículo en la revista que lo aborda, es Paraguay. O sea que entonces, donde no ha habido triunfo de la oposición, en 4 de ellos es porque hay presunción de fraude. No digo que haya habido fraude, hay presunción de fraude. Yo, personalmente, si quieren saber mi opinión, luego se la digo. Mi opinión personal. Entonces, solo quedan 2 casos donde no hubo, diríamos, alternancia. Es República Dominicana, donde volvió a ser elegido el presidente, y Panamá. Son los 2 únicos casos de la región donde, Panamá, no, Costa Rica, donde ganó el partido del presidente Solís, ha sido reemplazado por el presidente Alvarado de su mismo partido. Entonces, hay alternancia, no de la misma persona, pero no hay alternancia porque es el mismo partido político el que sigue en el poder. O sea que entonces tenemos 9 países que ha habido alternancia. Y de esos 9 países, 6 de ellos, la alternancia ha sido muy profunda, ¿no? Es decir, la alternancia que lleva a un cuestionamiento de las políticas públicas del gobierno anterior en temas claves, como son las relaciones internacionales, como es el papel del Estado, como son valores, etcétera. Piensen ustedes lo acontecido, pues evidentemente, en Argentina, en Brasil, en México, por citarles casos. O sea que entonces, lo que quiero sostener con esto es que efectivamente hay una alternancia en la región. Y esa alternancia, que es mayoritaria, sí que nos indica que hay un sesgo de estos cambios hacia gobiernos que podemos denominar de derecha. Aunque, de nuevo, esto nos llevaría a una buena discusión sobre qué tenemos por derecha, etcétera, lo mismo que porque, evidentemente, yo qué sé, el señor Duque o el señor Piñera no son iguales que Bolsonaro o que Macri, ¿no? Por poner 4 ejemplos, ¿no? Entonces, quiero decir, las derechas, probablemente hay que hablar más en este término, son diferentes, pero sí que es obvio que hay un giro entonces hacia las derechas, ¿no? Realmente el caso que se salva es el caso mexicano, que es digamos el contraejemplo, diríamos, ¿no? Que merece también una observación aparte. O sea, esa es la primera entonces idea. Entonces sí estamos en un nuevo ciclo. O sea, estamos en un nuevo ciclo. Segundo punto. Pero
estando en un nuevo ciclo, yo creo que hay tres aspectos que diríamos que son viejos en la tradición, si es que la hay, en la tradición latinoamericana. Es decir, son que uno cuando va a un manual de política comparada latinoamericana de hace 10, de hace 20, de hace 30, de hace 40 años, no se encuentra. Y que ahora se han repetido con especial intensidad. ¿Cuáles son estos tres? Uno es de componente institucional. Es decir, es el famoso choque o el famoso legado de la implantación en la región del presidencialismo. Y ahí hay que resucitar un poco la polémica que inició Juan Linz hace más de 30 años, en la que Marcelo actuó y participó muy activamente, ¿no? Pero eso es evidente. O sea, no estoy diciendo que sea el principal, por supuesto, pero uno de los elementos de la crisis venezolana es lo que Linz habló de la legitimidad dual. Un presidente con una supuesta legitimidad y un Congreso con una supuesta legitimidad. Y cuando ambos están en un escenario de polarización brutal, chocan. Y los dos son igualmente legítimos, el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces es un tema que merece reflexión desde esa perspectiva. Y es un tema que, como muchos otros colegas, Pérez Liñán, etcétera, han trabajado, está presente en casi todas las crisis políticas dadas en América Latina que supusieron que el presidente dejara el poder. Está en esta base, en este tema, ¿no? O sea, un tema viejo que ahí lo tenemos aquí presente. Segundo, un tema también viejo que yo personalmente llegué a pensar en un determinado momento que estaba absolutamente ya dejado de la mano, que es el tema de los militares. O sea, y además la prueba la tenemos. O sea, ¿quién escribe en revistas de ciencia política? Si hagamos la revisión en los últimos 10 años, un artículo sobre las Fuerzas Armadas, en el país que sea. ¿Quién estudia a los militares hoy en día? ¿Hay alguna tesis que trabaje sobre los militares? No, porque dejó de ser un tema. Dijeron, no, las Fuerzas Armadas están ya, digamos, como objeto de estudio están obsoletas, sí, juegan un papel ahí, no sé qué, que sí, bueno, que sí un poco a veces para el tema de la violencia y utilizarlas, pensemos en Brasil, en alguna comuna, en un determinado sitio, o utilizarlas como fuerzas en procesos de peacekeeping en Haití o en otros sitios, etcétera. Bueno, bien. O en trabajo humanitario, ¿no? En trabajo de cuando hay un terremoto, cuando hay algo, ¿no? Entonces, ahí aparecieron los militares, pero nadie sabía ni el nombre del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ni nada. Y sin embargo, hoy la crisis venezolana nos pone que uno abre el periódico y todo el mundo está viendo cómo el presidente se está haciendo constantemente fotos, corriendo, saltando, allí, tal, con los militares. Y el líder de la oposición o el presidente de la Asamblea Legislativa está todo el rato hablando de la lealtad al pueblo venezolano, de las tropas, de las Fuerzas Armadas. Es decir, de pronto las Fuerzas Armadas son el factor que va a determinar el futuro de Venezuela, así de claro. Entonces, bueno, esto yo creo que nos debe hacer reflexionar y me parece que es un ingrediente de este nuevo ciclo. Y el tercer elemento, también un tema muy viejo, y la aparición de Washington. La aparición de Washington. Ya igual pensábamos que Washington, desde el 11 de septiembre tenía otra agenda, sí, le preocupaba la región en temas de narcotráfico, un poco en temas de inmigración, lavado de activos, bueno, todo eso, pero no políticamente, ¿no? El propio presidente Bush se desentendió de la región, Obama, bueno, no digo que se desentendiera, porque, bueno, replanteó las negociaciones con Cuba. O sea, hubo pequeños cambios, pero América Latina no era el tema, ¿no? A pesar de que, curiosamente, en la región, algunos actores de la región sí que, entre comillas, americanizaban la política, ¿no? Es decir, bueno, uno de los ejes vertebradores del socialismo del siglo XXI fue el antiimperialismo, el antiamericanismo. Recuerden ustedes la famosa intervención de Chávez en Naciones Unidas cuando dijo, aquí ha estado el diablo. Era una provocación innecesaria, pero para su público muy interesante. Es decir, porque Bush ni sabía dónde estaba Venezuela, ¿no? Entonces, ese elemento, o sea, la revisión, si se quiere, el volver a sacar el tema del amigo americano o el enemigo americano, me parece que uno lo ve con una perplejidad increíble, ¿no? De pensar que vuelve a ser un tema en la agenda política. Entonces, eso conviene que lo tengamos presente para el nuevo ciclo.
Ahora, tercera y última idea. Un poquito aquí más, me extiendo un poquito más, me van a permitir, porque es cuando Juan Carlos se ha referido al carácter insustancial de la democracia. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué pasa con la democracia en América Latina, ¿no? Entonces, un poco... bueno, yo hablo de fatiga democrática. O sea, hablo de fatiga democrática primero porque yo creo que hay democracia en la región. O sea, hay democracia como planteamos diríamos, en nuestros manuales, a la hora de entendernos en el vocabulario, etcétera. Hay una normalidad. He dicho, hay 4 países donde esa normalidad se quebró, pero fíjense ustedes, en Honduras y en Paraguay, por citar los 2 casos, como que esa crisis electoral luego fue reconducida. En Paraguay, de alguna manera, el Partido Liberal Radical Auténtico, que es el que perdió las elecciones, bueno, al final se cayó por algo realmente espúreo, si quieren ustedes, pero se cayó. ¿Por qué se cayó? Bueno, pues porque tenían una deuda electoral que, si seguían protestando, terminaba con la hacienda y las cuentas corrientes de la mayoría de los candidatos de ese partido. Entonces, al final, hicieron un pacto con el gobierno y dijeron, aceptamos el triunfo. No aceptamos, nunca dijeron la palabra aceptamos, nos callamos y entonces ustedes nos condenan la deuda y punto y seguido, ¿no? Pero en los otros países de América Latina, evidentemente, lo he dicho, hay alternancia, los mecanismos electorales, los mecanismos de selección de élites funcionan razonablemente, etcétera. Porque además también hay una participación electoral importante. También Juan Carlos hablaba de eso. O sea, cuando uno ve los datos de la participación electoral en América Latina, no disminuyen. O sea, no disminuyen. La participación electoral se mantiene de forma razonable. Países donde se ha votado poco, se sigue votando poco. Países donde se vota de manera, digamos, entre el 60 y el 70% de participación, sigue igual. Y países por encima del 80% se sigue manteniendo. O sea, que no hay una caída bruta de decir, wow, aquí hay una crisis, ¿no? Sí, en el caso, pero por un motivo distinto, por un motivo de mecánica electoral en Chile. Pero sería un poco la excepción, pero el resto, ya digo, se sigue exacto, por la reforma. También uno de los artículos en la revista pone en relieve esto. Hay una clara participación política en términos todavía muy pobres, pero en términos incrementales, de la mujer. La mujer accede a más puestos de representación. Cierto, me pueden ustedes decir, hombre, ¿cómo dice esto si hoy no hay ni una sola mujer presidenta en América Latina? Cierto, y eso es un retroceso, porque ha habido un momento en que hubo 3 mujeres en la presidencia, es un retroceso. Pero cuando uno mira el número de alcaldesas, el número de diputadas, el número de senadoras en nivel comparado, uno ve que hay un progreso, es un progreso evidente. Repito, limitado, pero hay un progreso. Y finalmente, por ejemplo, creo que hay una buena noticia, y es que en América Latina está funcionando. Igual me van a poner muchas caras raras cuando oigan esto, pero está funcionando la justicia, por lo menos como contrapoder en términos de Rosamballón. Es decir, no ha habido nunca en la historia de América Latina tantos expresidentes o tantos exgobernadores o tantos exsenadores o tantos exdiputados en la cárcel. Y esto, bueno, yo creo que es una noticia, o sea, el hecho de que Perú, todos sus presidentes de la democracia vivos, tengan problemas con la justicia o estén fuera del país, o estén en la cárcel o estén con causas abiertas, que los últimos 3 presidentes de El Salvador, que el presidente de Panamá, que el expresidente los dos últimos expresidentes de Guatemala, etcétera, etcétera, no, tengan problemas. Podemos hablar del caso Lula, que es un caso muy, muy delicado, pero es decir, es un caso muy delicado porque, bueno, digamos, es la otra moneda o la otra variable de cómo se puede también politizar la justicia. Pero estoy hablando en términos gruesos. La justicia está jugando y ha entrado de lleno en la vida política. Yo creo que este es un elemento interesante, ¿no? Entonces, por eso digo que hay una normalidad. Pero y ahí voy a lo que planteaba Juan Carlos, hay malestar. O sea, eso es evidente. Hay malestar según 3 indicadores. Primero, corrupción. Clarísimo. O sea, la corrupción aparece en las encuestas de opinión pública como primero o segundo problema después de inseguridad.
de las sociedades latinoamericanas. Y la corrupción viene vinculada, de acuerdo que puede haber una corrupción social al nivel de comunas o a nivel de la vida cotidiana, pero la corrupción se vincula a corrupción política. Segundo, hay claramente un alto nivel de insatisfacción. Hay un claro nivel de insatisfacción con el funcionamiento de las instituciones políticas. Y hay un claro nivel de desconfianza en las autoridades o en las instituciones locales, las regionales, en instituciones públicas, en lo público. O sea, hay un serio problema, ¿no? Entonces, este es un elemento que está presente en la política y que afecta claramente digamos, al modo de la política. Y eso, por eso me hace llevar a pensar en que sí, hay democracia, pero hay un problema. Y es un problema que alguien puede decir, yo lo estoy defendiendo, que es de fatiga democrática. O sea, es decir, de alguna manera hay un desgaste, se podría usar en vez de, a lo mejor, del concepto de fatiga. Y es una fatiga, además, que tiene un claro impacto en el ámbito de la representación, en el ámbito de los partidos, fundamentalmente. Y en el ámbito de los partidos lo vemos reflejado por tres indicadores, ¿no? Uno es el famoso indicador de la volatilidad electoral, está muy claro, no hace falta, se ve claramente. El otro indicador tiene que ver con la pérdida de identidad, es decir, igual cuando las preguntas de las encuestas se dice, ¿usted se identifica con algún partido? Los valores del 80-85% son el promedio. Antes esto no era así, la gente se identificaba con los partidos políticos. Entonces ya hay un problema de identificación. Hay un problema de identificación, entonces ese problema de identificación, luego cerraré con una reflexión en otro ámbito, pero es obvio que afecta a la democracia. Y finalmente, hay cada vez más una política, y tiene que ver con los partidos, basada en candidatos. O sea, lo interesante es que en la figura del partido político, por eso hay que repensarla y demás, se sigue manteniendo, pero el problema es que llegan candidatos que, de alguna manera, cooptan al partido político. Bien lo cooptan en el sentido más clásico del término. El candidato que acaba de ganar las elecciones de El Salvador es un caso de libro. Es un hombre con un capital político importante, ha sido alcalde de 2 municipios importantes de El Salvador, alcalde con el FMLN, con la izquierda, o sea que sí que... y cuando este hombre quiere moverse para ser candidato dentro del partido, el partido le dice no. Entonces dice, muy bien, me voy a otro. Y entra en otro partido que no tiene nada que ver, un partido porque no le da tiempo, no hay margen por la legislación electoral salvadoreña de construir un nuevo partido y de inscribirlo. Se va a otro partido político, a Ghana, y en este partido político se monta sobre este partido político, que es un partido político que tenía aproximadamente 10-12% de intención de voto, y con ese partido obtiene 54% de voto él como capital suyo, pero sobre un partido político digamos que ha cooptado. O sea, esta es una visión. Esta es una visión de político de candidato. Y el otro tema, el otro caso absolutamente fascinante, que todavía tenemos que seguir estudiando, y abogo un poco por la ruptura de nuestros ámbitos de política latinoamericana, política europea, política no sé qué, no, es el caso de Macron, ¿no? O sea, es decir, como un candidato crea un partido político en la Francia del siglo XXI, crea un partido político que le lleva al éxito presidencial y a una bancada que es la mayoritaria en el Congreso francés, en la Asamblea Legislativa francesa. Entonces, bueno, estos son la política de candidatos, ¿no? Que podemos extenderla a Andrés Manuel López Obrador cuando rompe con el PRD, recuerden ustedes, clásico partido de izquierda, que aglutinaba sectores muy amplios de la izquierda, etcétera, rompe ese partido y crea su movimiento, crea Morena. También uno de los artículos en la revista aborda este tema, ¿no? Entonces, son los candidatos que, de alguna manera, entran en un escenario nuevo. Y con esto ya, por favor, quiero terminar. Digamos, el escenario nuevo de la política
de los últimos tampoco tantos años, ya sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes son muy jóvenes, pero quiero decir, en política, y claro, ya sé también que en política a lo mejor a veces como... Creo que esto lo decía Churchill, bueno, se dicen tantas cosas que dijo Churchill que vete tú a saber, pero bueno, que un día en política era como una enormidad, como una eternidad, bueno, pero estoy hablando de 15, 20 años a lo sumo, lo que voy a referirme, ¿no? En primer lugar es el tema, la presencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación, ¿no? Cómo esto de pronto ha llegado para transformar toda la realidad. Repito, este candidato, Nayib Bukele, el que ha ganado en El Salvador, claro, tenía una cuenta de seguidores en Twitter que superaba el 500.000, en un país pequeño, ¿no? Superaba en 5 veces al siguiente candidato, ¿no? Es decir, el manejo de este mecanismo que nos ha cambiado la vida a todos, por los que nos comunicamos, tenemos información, pero también nos manipulan, también a través del Big Data, a través de la inteligencia artificial, saben de nuestras preferencias y entonces nos envían la información o nos envían la propaganda o la publicidad que ellos quieren. O sea, todo esto que hemos visto en Cambridge Analytica, esto que hemos visto en las tramas supuestamente rusas o realmente rusas, en las elecciones americanas, todo esto, en el Brexit, etcétera, todo esto ha llegado para quedarse y los partidos, los actores políticos se están acomodando a esto. Entonces, pero van a tardar, va a pasar un tiempo hasta que realmente se acomoden. Segunda cuestión, hay un escenario en la economía, hay una expresión muy bonita, la economía de la materia oscura, ¿no? Es decir, la economía en la que... ¿Quién iba a pensar quiénes son las principales empresas por capitalización del mundo? ¿Y qué hacen esas empresas? Las empresas de lo intangible, ¿no? O sea, han desaparecido las grandes empresas financieras, han desaparecido las grandes empresas automovilísticas, las grandes petroleras, ya no están entre las 10 primeras del mundo, ¿no? Entonces, esta idea de una economía capitalista globalizada y que marca una agenda de globalización es también, creo que es algo para tener en cuenta en nuestro escenario, ¿no? A la hora de que definamos lo que está pasando aquí. Y la tercera idea, que es una idea maravillosa de Bauman, son las famosas sociedades líquidas, ¿no? En las que nos movemos, ¿no? O sea, esas sociedades donde están constituidas de individuos aislados que compiten, ¿no? Individuos aislados que compiten, ¿no? En individuos con identidades fragmentadas que se superponen y que estas identidades fragmentadas, además, al poner el acento en lo identitario, en lo más profundamente identitario, es decir, que tiene que ver con la identidad sexual si quieren, guión reproductiva, con la identidad, digamos, religiosa, ¿no? De las creencias, etcétera. Mark Lilla, ¿no? Plantea esto y cómo esto ha afectado de una manera enorme a la vida política en Estados Unidos, ¿no? Ante esto, ¿cómo reacciona una democracia basada en la clase, basada en eso, la identidad, a ser socialdemócrata, a ser nacionalista, a ser cristiano-demócrata, a ser liberal, a ser conservador, etc. Y por último, esta idea de Byung-Chul Han de la sociedad del cansancio, ¿no? Es decir, una sociedad que, por un lado, por puro egoísmo, pero también, por otro lado, por estar absolutamente abrasada por noticias, por eventos, etcétera, pasa de la política, ¿no? Pasa de la política y no tiene el grado de compromiso, si es que alguna vez lo tuvo, que tuvieron sus padres, ¿no? Este sería un poco el escenario. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Le doy la palabra a Adriana para que intervenga y luego Marcelo cierra la... Sí, suena. Bien, pues muchas gracias de nuevo por la invitación y un gusto compartir mesa aquí con Marcelo y Manuel. Frente a algunas de las cuestiones que planteabas, Juan Carlos, y que también en las que, digamos, Manuel pone en la mesa, voy a empezar por retomar algunos de esos asuntos y es hablar sobre el asunto de lo que Manuel dice como fatiga democrática.
Y parto del asunto en el que, digamos, se determina si aparece o no un nuevo ciclo político, y viene a ser lo referido a los procesos electorales. Creo que en buena medida los cambios, o más bien el replantear o el reflexionar sobre si hay un nuevo ciclo político o si hay una continuidad, es qué es lo que pasa en esos procesos electorales. Y lo que está pasando en los procesos electorales, si bien no hay cambios en términos de la participación electoral en las tendencias en cada uno de los países o en algunos de los países, no hay tendencias destacadas, como ya lo mencionó Manuel, creo que sí hay un asunto en el que hay que llamar la atención y para mí es la clave de este nuevo ciclo político. Y tiene que ver con la urgencia por tener más atención a esos sectores sociales, y en ese caso cuando derivan en lo político, que son esos sectores que sienten que no van a tener una voz, y que si tienen una voz van a tener una minoría en el Parlamento, y por tanto me estoy refiriendo a la oposición. Aquí retomo algunas de las cuestiones que ya había hablado Pascuino hace ya mucho tiempo, y es el asunto de cómo en la academia nos hemos centrado demasiado en los que tienen el poder, en sentido estricto, aquellos que acceden al poder político, pero hemos dejado de lado aquellos que quieren, pero no cuentan con los elementos institucionales, léase en el caso de la oposición político-parlamentaria, o en aquellos casos, sectores sociales que quieren acceder y que quieren tener una voz en esa articulación de la política de representación. Y en ese sentido yo llamo la atención, y retomando algunos elementos del proyecto de integridad electoral de Pipa Norris, y es acerca de las leyes y cómo las leyes electorales no favorecen el ejercicio de esos pequeños partidos. Y es decir, de cómo esos pequeños partidos, que entre comillas deberían ser a esos que llevan esa voz que está acallada desde el punto de vista social, ya en el ámbito parlamentario, y que no tienen la posibilidad, porque el sistema electoral mismo hacen que sea cada vez más difícil su acción o su presencia en lo político. Entonces, solamente por mencionar algunos datos, esos países en los que, al menos en el plano latinoamericano, donde hay más, se desfavorece esta acción de los partidos pequeños, entre comillas, son pues los casos de Nicaragua, de Honduras, de Venezuela, mientras que los países que tienen menos restricciones, o al menos que sus leyes son menos injustas para la acción de los partidos políticos, es el caso de Uruguay o Costa Rica. Entonces, esto para llamar la atención acerca de un elemento que desde la ciencia política tendemos a dejar marginado desde el punto de vista del análisis del sistema electoral. Y estamos dejando con cierta libertad el asunto y el análisis del proceso electoral, de todo lo que enmarca, desde el momento mismo en el que se da lugar al registro de los ciudadanos. Es el caso de muchos países en donde, por ejemplo en el caso colombiano, no sabemos a ciencia cierta si somos realmente 48 millones o si somos menos o si somos más, y entonces en ese mismo sentido, ¿cuál es el censo electoral sobre el cual se deberían regir muchos de los, digamos, asuntos vehiculares o fundamentales, como por ejemplo el umbral? En fin, esto para hacer un llamado acerca de que un ciclo político en el que se necesita prestar más atención desde el punto de vista institucional a ofrecer las condiciones para que la oposición política en el ámbito parlamentario tenga una real legitimidad y por tanto una acción efectiva. Creo que ahí es un llamado especial para todos nosotros para prestar más atención a este fenómeno. Nosotros lo vemos ahora con el caso de Venezuela más explícitamente, donde hay unas condiciones democráticas que no han permitido o deslegitiman el rol de la oposición. Nosotros lo hemos visto en el caso colombiano, que gracias a la aparición muy reciente del Estatuto de Oposición, se están dando unas condiciones con las cuales ese sector puede tener un peso real o al menos una legitimidad para la obtención de cierta información, y de tal manera que tenga una legitimidad en el proceso parlamentario. Y también un llamado desde el punto de vista social para transformar la forma en cómo se percibe estos sectores, donde usualmente ha sido la postura de considerar a aquellos que se declaran de oposición como obstruccionistas, como actores no deseables, porque no van a dejar gobernar.
en lugar de verlo desde el punto de vista del pluralismo político como una nueva oportunidad para dar lugar a todas las voces de ser escuchadas y, por qué no, de lograr un consenso y un acuerdo en esos mínimos para el funcionamiento democrático, si realmente estamos queriendo que lo democrático trascienda de lo procedimental y realmente logre acentuarse en las prácticas del día a día, de la tolerancia política entre los mismos ciudadanos. Respecto a una de las cuestiones que planteaba también Juan Carlos, hay unas reflexiones que a mí me parecerían fundamentales tener en cuenta, y es el asunto de la corrupción o la financiación de las campañas electorales. Aquí rescatar algunos de los asuntos que ya planteaban Katz y Meir acerca de la penetración interpenetración entre el Estado y los partidos, y los riesgos o las ventajas que tendría para que realmente los partidos lograran tener una financiación casi del 100% para evitar esos riesgos de financiación de otros actores. La pregunta es, ¿cuán deseable sería considerar estas alternativas, teniendo en cuenta que los partidos deberían realizar una labor de representación y no tanto una búsqueda de, digamos, de su existencia en términos como organizaciones, en términos de para realizar mejor su labor solamente con un interés de mantenerse con una financiación para lograr sus propósitos? Hay otro asunto en el que me parecería también importante poner en el debate, y es el asunto de estos nuevos liderazgos, o de cómo estos nuevos liderazgos están tornándose más pragmáticos, en tanto que hay ese desgaste por parte de los ciudadanos, porque hay una poca credibilidad hacia los partidos, cosa que muchos de nosotros ya conocemos y hasta muchos pueden llegar a compartir. La cuestión es si hay un descrédito a la función que realizan los partidos políticos. La pregunta es, ¿quién más podría realizar esa función en el caso de que hay una sensación generalizada de que los partidos no funcionan, y porque los partidos no funcionan yo no voy a votar y por tanto no me interesa la política? La gran pregunta es, ¿cómo transformar esa lectura si desde los mismos académicos estamos reforzando esta lectura de que los partidos no funcionan y que los partidos ya no operan? Y ya no operan en el marco de unas funciones o un proceso comunicacional que cada vez se torna más complejo. Aquí hay una cuestión fundamental y tiene que ver con el carácter muchas veces demasiado personalista que tienen algunos países, y en el que aquí vuelve a resurgir la aparición de qué tanto estos individuos respetan una estructura institucional para la presentación de una candidatura. Lo veíamos en el año pasado, donde un presidente decide renunciar a su presidencia para poder mantenerse con su cargo en el Senado, porque es un juego en el que no respeta la estructura o la norma electoral, y entonces si la percepción de los ciudadanos es estos líderes políticos no respetan o no les parece relevante que para ellos se aplique también las instituciones electorales, ¿qué más puedo esperar yo y qué puedo hacer yo respecto también a mi relación con las instituciones? Por tanto, si los líderes son estos nuevos líderes que están demarcando que las instituciones no importan, o las instituciones yo las puedo utilizar a mi conveniencia, ¿cuál es la relación que podríamos esperar que estos mismos ciudadanos tengan con las instituciones? Hay un nuevo interés por parte de los ciudadanos de salirse de los esquemas. La pregunta es, ¿cómo volver a recuperar la esencia y la importancia de que las instituciones importan en el funcionamiento de la democracia? Ahí yo todavía sigo dándole vueltas, y es lo que yo quisiera también poner sobre el debate, y es cómo nosotros, los que estudiamos estas cuestiones, trascendemos de los debates teóricos de la crisis de los partidos y todas estas cuestiones, y empezamos a poner un grano de arena en cómo transformar esto de tal manera que liderazgos mesiánicos o liderazgos demasiado pragmáticos y poco basados en algunos principios que sean orientativos para todos los ciudadanos, podemos contribuir a que haya un cambio y que por tanto la fatiga democrática no caiga
en un Estado en el que creo que la mayoría no quiere estar y es otro tipo de régimen diferente al democrático. Son algunas de las cuestiones en las que quería poner el acento. Sin embargo, también quería llamar la atención en uno último que tiene que ver con estas nuevas cuestiones o las nuevas temáticas que también en este ciclo político empiezan a aparecer como de mayor relevancia, es el asunto de los derechos humanos. En algunos países, presidentes han tomado decisiones para restringir unas unidades, si se quiere, organismos que se deben encargar de generar nuevamente estas condiciones para que la tolerancia y el pluralismo político tengan un asiento social real y restringiendo la capacidad de acción de estos centros o de estas organizaciones, o disminuyendo los recursos para el funcionamiento de estas organizaciones que se tratan de encontrar la verdad, buscar la reparación y por tanto la reconciliación de las sociedades. Creo que esto también es un tema de relevancia más allá del ciclo económico que esto puede suponer en temas como por ejemplo la relación de grandes multinacionales en la explotación en términos mineros o de otro tipo de recursos, del uso de algunos recursos naturales, la articulación de algunos de estos líderes políticos y cómo restringen o toman cierto tipo de decisiones para favorecer o no cierto tipo de sectores económicos. Creo que también está en la lisa del debate y en este nuevo ciclo político la aparición y la mayor injerencia de las mujeres, y esto ya sin ninguna lectura ideológica, ni izquierda ni derecha, sino la aparición de mujeres que realmente tengan una agenda, sea de cualquier tipo de postura, ubicadas en cualquier punto del espectro ideológico, pero la importancia de que las mujeres empiecen a desarrollar una agenda que trascienda los problemas o los asuntos referidos a la infancia, una agenda que trascienda los asuntos referidos a la familia y que empiece a ser más amplia en el sentido de la protección de ciertos derechos y ciertas cuestiones que son importantes para el ejercicio, digamos, el ejercicio político de las voces de las mujeres. Y esto tiene que ver también con una lectura final, y esto ya tiene, digamos, una connotación más especial, y es el asunto de que, ¿cómo hacer para que los ciudadanos tengan una nueva lectura de lo democrático si en sus escenarios más cercanos en el ejercicio de la democracia, piénsese a nivel provincial o a nivel municipal, su experiencia con lo que ven en la política es totalmente distante de lo que debería funcionar en política? Es decir, me refiero, si todavía existen fenómenos y los ciudadanos en estos municipios, en estas pequeñas localidades, lo que experimentan y lo que ven es un funcionamiento todavía a través del patronazgo, a través de dinámicas caudillistas, o pequeños caudillos que siguen monopolizando las estructuras de del funcionamiento, hablando solamente en el caso de los ámbitos de representación política. Si esa experiencia más próxima es totalmente distante de lo que se supone debería funcionar, como debería funcionar la democracia, y esto es donde menos poca atención o menos atención le brindamos los analistas a cuál es la experiencia que tienen los ciudadanos con esa proximidad, la gran pregunta es, ¿qué tenemos nosotros para aportar? Nosotros estamos ahora, por ejemplo, muy próximos a realizar el proceso electoral en Colombia, a nivel local, departamental y municipal. Los debates en términos a nosotros como ciudadanos deberíamos ser los que deberíamos poner los temas de debate y no esperar a que los partidos nos digan de qué nos tenemos que preocupar. Y es ahí donde el diálogo ciudadano y realmente el desarrollo de una esfera pública que ponga a los partidos a posicionarse respecto a lo que le importa a la ciudadanía y no en sentido contrario. Creo que es ahí también uno de los retos fundamentales que tiene para disminuir esta fatiga democrática, y ese es, digamos, uno de los puntos que quiero poner también sobre la conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Marcelo, muchas gracias por tu participación. Te doy la palabra. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes por estar aquí. Y en el agradecimiento a Juan Carlos lo hago extensivo al Instituto de Estudios Políticos,
a sus dos exdirectores, uno de ellos aquí presente, Adriana González, a la revista y a Germán, que tienen la gentileza de invitarme, no se cansan de invitarme, no se arrepienten, no escarmientan. Por supuesto, eso me permite compartir la mesa con tan distinguidos colegas. En el caso de Manolo, llevamos ya más de 30 años, creo, ampliamente, yo teniendo el placer de escucharlo, de interactuar, de compartir con él. Mis comentarios van a basarse mucho en el planteo de temas que hizo Juan Carlos y en la presentación de Manolo, que me ha ahorrado de muchas especificaciones, y comienzan precisamente con el tema de cambio de ciclo. Creo que este tema del cambio de ciclo puede leerse en un primer nivel, que tiene que ver con los cambios de gobierno que se han dado a partir del 2017, 2018, incluso en el 2019, con el último caso de El Salvador, que en todos los casos han sido los incumbents, o han sido derrotados o estuvieron absolutamente marginados de la elección de su sucesor. Efectivamente, los 8 casos que puedo registrar, 7, Chile, Colombia, México, Brasil, Paraguay, Perú, vamos a ver por qué lo incluyo a pesar de que no hubo una elección, y El Salvador, los que estaban en el poder, presidentes que estaban en el poder, o fueron derrotados o quedaron al margen del proceso, tipo acá Santos, lo que sucedió en Perú, lo que sucedió en Brasil, donde Temer no solo no podía presentarse como candidato, tenía el 1% de apoyo en la población, sino que no pudo articular una candidatura de lo que era la bancada principal del Congreso brasileño. Todo eso, esos cambios, derrotas de los incumbents, pueden leerse primero como alternancia, si uno lo ve como positivamente, hay una alternancia. Alternancia, por supuesto, es uno de los elementos, rasgos de lo que es una democracia funcionante. Yo creo que sí, en parte pueden leerse así, pero también pueden leerse como parte de un fenómeno no tan positivo, que ha sido en parte descrito tanto por Adriana como por Manolo, que es que yo veo que la política en general está corriendo por detrás. La política está corriendo por detrás de los fenómenos. Y eso que muchas veces he leído como la aparición de liderazgos populistas, en realidad son liderazgos que más bien a lo que hacen referencia y a lo que tienen que aludir, porque es lo que se reclama en algún sentido, es a lo inmediato, a lo coyuntural, al corto plazo. Y que efectivamente esa alusión al corto plazo, la ausencia en casi todos los casos, por ejemplo, de debate acerca de los conflictos y los dilemas económicos, tienen que ver con que la política en los últimos 10, 12 años, pero acentuándose mucho en los últimos 3 o 4, está corriendo por detrás de los fenómenos. Y ese correr por detrás de los fenómenos a mí me hace pensar que probablemente muchos de los que han sido elegidos en los últimos 2 o 3 años van a perder las próximas elecciones. Y que efectivamente no estaríamos más que entrando en un ciclo, efectivamente en un ciclo en el cual, a diferencia de lo que decía Manolo, se le podía poner nombres a los 3 ciclos anteriores, un ciclo de transición, un ciclo de neoliberalismo, un ciclo de giro a la izquierda, el último, más bien a lo que estamos viendo es un problema de que no le vamos a poder poner nombre a este ciclo. Entonces, la política está corriendo por detrás de los hechos, de los fenómenos. Como vengo de Argentina y por lo tanto soy inherentemente pesimista, diría que hay un segundo correr por detrás, y que es la ciencia política. La ciencia política también está corriendo por detrás. Está corriendo por detrás de lo que pasa. Primero porque lo que pasa es muy difícil de entender, por supuesto. Entonces es complicado y nos encontramos con ¿qué? Como sucedáneo de ese análisis, de esa explicación. Nos encontramos con muchas descripciones, por supuesto que hacen falta,
hacen falta las descripciones, hacen falta saber lo que está pasando, pero descripciones no analíticas, y nos encontramos con números. Números nos quieren ilustrar acerca de lo que está pasando. Hay les recomiendo leer el prólogo de Antonio Anino a uno de los libros recientes de Francisco Gutiérrez, el de la destrucción de una república, donde Anino dice, alaba a Francisco Gutiérrez precisamente diciendo, bueno, fíjense que en este libro no hay ningún número, lo cual no quiere decir, por supuesto, que no haya que meter a los números, pero solo los números. El ejemplo del monstruoso proyecto ese Varieties of Democracy, que es una estupidez así notable, condensada, así maravillosa, de meter los números de 120 países juntos como si eso nos permitiera entender algo acerca de la democracia, es precisamente una tendencia preocupante. Entonces, si estoy diciendo que este fenómeno de correr por detrás no es solo de la política con respecto a los hechos, sino también de la ciencia política con respecto al análisis de esos hechos, les propongo hacer 2 o 3 comentarios acerca de un segundo nivel acerca de estos cambios que se han dado en el último par de años, que tiene que ver, yo creo, efectivamente con la disipación de un clima de época, de este clima o agotamiento de un clima de época que, como decía Manolo, comienza precisamente con la crisis de fin del siglo XX, lo que el compatriota de muchos de ustedes, José Antonio Campos, llamó la media década perdida, que fue del 98 al 2002, en el cual, en ese clima de época de fin del siglo XIX, del siglo XX y principio del siglo XXI, se dio una profunda crisis económica que en varios casos deslegitimó al ideario neoliberal, por eso pierden los presidentes neoliberales, y además, y esto es muy importante, fue un elemento sobre el cual voy a volver, debilitó, por lo menos culturalmente, la influencia de Estados Unidos en la política latinoamericana. Y la manifestación de este debilitamiento fue sin duda el rechazo que tuvo la intervención de Bush Jr. En la invasión y la guerra de Irak. Ya voy a volver un poco a este tema de Estados Unidos, que se acentuó a partir, por supuesto, del problema del atentado de las Torres Gemelas. Ese clima de época que se gesta a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, que ha sido definido por algunos como giro a la izquierda, se vinculó sobre todo, como sabemos, a 5 casos: Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador. Aunque Brasil un poquito menos, porque no se dio, como vamos a ver, uno de los elementos centrales de ese cambio de clima de época, que era la represidencialización muy absoluta del sistema político. Y no abarcó a otros casos significativos. Esto ha sido marcado por Manolo también. No abarcó a México, este clima de época, no abarcó a Colombia, no abarcó a Chile, no abarcó a Cuba, para mencionar a otro personaje, otro actor muy importante en el escenario latinoamericano. Y se apoyó este giro a la izquierda, y lo de las comillas me parece fundamental, en 2 elementos, como sabemos. Por un lado, el rescate de las recetas estatistas, reversión de las privatizaciones, más proteccionismo y expansión de las políticas sociales, siempre sí, eso sí, esas políticas sociales basadas en viejos mecanismos clientelísticos y discrecionales, primer elemento. Este rescate de las recetas estatistas, como decía Manolo, fue posible porque por el boom de las commodities. Los recursos para permitir estos giros fue posible porque hubo más demanda y los precios en general, tanto de los commodities agrícolas como de los commodities mineros, como sabemos, se incrementaron notablemente. Pero un punto a notar, ahí ya es muy fundamental, es que estas recetas estatistas no tuvieron el más mínimo éxito, en ningún caso, salvo parcialmente en Bolivia, en cambiar las matrices productivas de los respectivos países. En un caso la destruyeron la matriz petrolera venezolana, en otro caso los remiendos, Brasil, Ecuador y Argentina, fracasaron. Y en el caso de Bolivia, esto es interesante, sí asistimos a un
giro, incluso en las políticas económicas de Bolivia, que han producido una verdadera modernización en Bolivia. Que hay que ver todavía esa verdadera modernización, incorporación, qué efectos tiene sobre la sociedad boliviana, pero sin duda es un mérito del gobierno de Evo Morales. Es decir, todo este rescate de recetas estatistas tuvo diferentes variantes, en un extremo Bolivia, en otro extremo Venezuela. El segundo pilar sobre el cual se asentó, se apoyó el giro a la izquierda, el cambio de clima de época, fue, como decía hace un momento, la represidencialización del sistema político, más suavemente en Brasil, como se sabe, porque el armado del presidencialismo de coalición, a partir de fines de la década del 80, principios de la década del 90, y el hecho de que el PT tenía el 20% de apoyo en el Congreso brasileño, generó la necesidad de lograr mayorías legislativas que implicaron que el PT, que fue uno de los problemas que tuvo, por supuesto, Lula, se tuviera que meter en alianzas con partidos para lograr mayorías legislativas, algunos de los cuales el PMDB era el representante de la corrupción, para mencionar el representante y el agente de la corrupción, tanto a nivel legislativo como más allá. Los gobiernos del giro a la izquierda, sin embargo, y ahí con la excepción parcial de Bolivia, creo que es un caso todavía poco estudiado, algunos de nuestros colegas hablan que en realidad Evo termina la revolución boliviana del 52, ¿no? Que como ustedes saben, después de 4 años fue absorbida, pero fue una revolución mucho más importante en algún sentido que la cubana, porque en Bolivia la revolución del 52 derrotó al ejército en serio, ¿no? El 9 de abril del 52 el ejército se rindió a las milicias campesinas y mineras del MNR, ¿no? Cosa que en general se olvida. Pero digo, excepto en el caso boliviano parcialmente, los gobiernos del giro de izquierda no tuvieron la capacidad de revertir la crisis a las cuales implícitamente hacía referencia también Manolo, que es la crisis de la vieja matriz estadocéntrica, que ha sido conceptualizada muy novedosamente por un libro que casi nadie lee, un libro de Sorg y Martuchelli, en el cual ellos hablan, Bernardo Sorg, uruguayo-brasileño, Martuchelli, que no me acuerdo si es peruano o chileno, analizan el fenómeno de lo que ellos llaman la sociabilidad tutelada, entendiendo por sociedad tutelada aquellos fenómenos a través de los cuales se incorpora a las poblaciones latinoamericanas a procesos y a espacios públicos a través de tutelas estatales de diferente estilo, proceso que se da en algunos países, comienza a darse en el periodo de entreguerras, en década del 20, década del 30, década del 40, y continúa después, por supuesto, mucho más intensamente después de la Segunda Guerra Mundial. Punto importante a marcar, y esto también creo que lo quiero subrayar, es que estos dos pilares, las políticas de estadística y la represidencialización, se basaron en mezcolanzas ideológicas muy rudimentarias, ¿no? La referencia que hacía al antiimperialismo, la reivindicación antiimperialista de los venezolanos, por ejemplo, que después fue recogida por los Kirchner, no por Lula. Eran cosas muy rudimentarias, ¿no? Y que hacen alusión a un fenómeno que debemos, por supuesto, tener en cuenta, que eso fue posible, que Chávez y Néstor Kirchner nos parecieran convincentes, tenía que ver con que hacía ya 20 o 10 años estaba en crisis lo que podríamos llamar la izquierda seria. Nos gustara o no nos gustara esta izquierda seria, que había tenido en la segunda mitad del siglo XX dos grandes corrientes en América Latina, el guevarismo y una versión de eurocomunismo que tiene su mayor exponente en América Latina, sin duda, con todas sus contradicciones, en Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular de 1970-73. En ese sentido, recomiendo a todos los politólogos releer de nuevo a una figura
fundamental de la política europea, que desgraciadamente se murió en 1984 de un ictus cerebral, Enrico Berlinguer, que era el secretario general del Partido Comunista Italiano, y que era realmente los análisis que hace Berlinguer de la corrupción en Italia a principios de la década del 80, cuando todavía no estaba dando vueltas Berlusconi, ni por supuesto estaba Matteo Salvini, estos engendros que estamos viendo ahora en la política italiana, son realmente material de lectura obligatorio, por lo menos para los politólogos latinoamericanos. Debieran ser, por supuesto, lectura obligatoria para los políticos, pero eso sería mucho pedir. Como ha sido señalado también, creo mencionado por Manolo, esta inflexión de principios del siglo XXI tiene un ciclo que se agota, dura más o menos 10, 12 años, y coincide en los últimos 2 o 3 años, con un relanzamiento de la revolución conservadora de Reagan y Thatcher. Porque Trump no inventa nada. No inventa nada. Fíjense, hay un ejemplo clásico de que no inventa nada. ¿Quién es el representante de Trump en Venezuela? Elliot Abrams. Elliot Abrams es un delincuente. No lo digo yo, lo dijo la justicia norteamericana en 1987, que lo condenó por su intervención en el affair de los Irán-Contras, ¿no? Lo condenó a la cárcel. Después, fíjense ustedes también, claro, cómo opera la política latinoamericana, terminó pagando una multa de $50 Elliot Abrams y haciendo servicio de justicia comunitaria, hasta que en 1992, días antes de terminar su periodo presidencial, Bush Sr. lo perdonó, ¿no? Por supuesto, Bush Sr. sabía del Irán contra FEA porque había sido director de la CIA, o sea, y probablemente Reagan también sabía. Hago esta mención a Bush, Reagan y demás, porque está todo ese elemento de trampa, ¿no? El elemento tramposo, que en algún sentido Trump, por supuesto, recupera de una manera mucho más grotesca en algún sentido que Reagan. Reagan era un personaje elegantísimo comparado con Trump, pero ya contenía algunos elementos de esta revolución conservadora que ahora se relanza y efectivamente también, y esto es una contracara, yo creo, terrorífica en algún sentido, es el espejo de Maduro, ¿no? Que Maduro y Trump sean los dos contendientes, supuestamente, en esta disputa acerca de dónde va Venezuela, es terrorífico. También en el sentido de que son cada uno de esos dos chapuceros, ¿no? Dos chapuceros. Bueno, hay que tener en cuenta entonces este fenómeno de este relanzamiento de la revolución conservadora con nuevos elementos, por supuesto, teniendo en cuenta todo este nuevo escenario desde el punto de vista tecnológico-político, que hace que sea muy diferente hacer trampa, hacer intervenciones en un contexto en el cual la metodología de la política pequeña, de la micropolítica, ha cambiado radicalmente. Quiero ahí marcar un elemento central de esta revolución conservadora que ya aparecía en Reagan y ya aparecía a través de su representante en las Naciones Unidas, Jean Kirkpatrick, que era la promoción de una variante light de la democracia. La promoción de una variante light de la democracia. ¿Qué quiere decir una variante light de la democracia? Que ahora asistimos despavoridos no solo en América Latina, sino en muchos lugares de Europa. Que es que la democracia queda desprovista, o casi absolutamente desprovista, de herramientas efectivas de políticas públicas. No importa si el que está arriba del sitial presidencial es de izquierda o derecha, pero en general los presidentes el sistema político poco puede hacer con lo que efectivamente está pasando cotidianamente, más allá de que sean buenos o malos, que sean de derecha o izquierda. Y en algún sentido, por supuesto, esto en la década del 80 fue ayudado por la crisis de deuda. No voy a referirme a lo que el efecto que tuvo la crisis de deuda en todos los países de América Latina, excepto Colombia y Chile, en la medida que despotenció a los estados latinoamericanos. El segundo elemento de este relanzamiento de la revolución conservadora es la intensificación de un discurso reaccionario, ya puramente reaccionario, con componentes geopolíticos y político-culturales que han sido mencionados
por ambos y que combina, es una melange bastante difícil de desmanejar, elementos tradicionalistas y elementos posmodernos, ¿no? Dosis de tradicionalismo y elementos posmodernos, en los cuales, por supuesto, la distorsión de los hechos alcanza dimensiones grotescas, ¿no? Uno lo escucha a Maduro y lo escucha a Trump y diría, bueno, hay un ciudadano mínimamente preocupado, concernido, ¿les cree el 10% de lo que dicen? Sí, por supuesto, a Trump le creen bastante de lo que dice, eso tiene que ver con la ciudadanía, a la cual volveré después. Entonces, en este contexto, yo creo que hay que situar los cambios que se están dando en la actualidad en América Latina, y en ese sentido quiero como deducir dos corolarios acerca no solo de la política, sino también, como sugería al principio, corolarios que tienen que ver con nosotros como politólogos, sociólogos políticos, antropólogos políticos, economistas políticos, cómo nos aproximamos a los fenómenos actuales. Primero, ¿cómo conceptualizamos la democracia? En este sentido, yo creo que me gusta mucho lo que decía Manolo acerca de la fatiga democrática. Creo que va más allá de algunos adjetivos que se le han puesto ahora a las democracias actuales. Pero yo creo que todavía, como cientistas políticos, como politólogos, nos falta meternos en un análisis en el cual sí rescatemos que hay lecturas conceptuales, bueno, Manolo mencionó varias de ellas, que debemos rescatar y que no se los leen en los cursos de ciencia política, ni a nivel de licenciatura, ni a nivel de maestrados y doctorados, o se los lee muy poco. Voy a mencionar algunos en función de lo que quiero subrayar. Primera cuestión que es importante marcar es que efectivamente la democracia, sin adjetivos, no tiene en este momento adversarios verosímiles. Independientemente que es muy importante este asunto de reintroducción de los militares, porque no es solo el caso de Venezuela, el caso de México es central también. El caso de México no se trata simplemente de un fenómeno de cuestión coyuntural de un gobierno o de otro, como ustedes recordarán, Fernando Calderón, el presidente fraudulentamente electo en 2006, porque él sí había perdido la elección con López Obrador en el 2006, tuvo la novedad que para tratar al narcotráfico, todo el crimen organizado de México, había que meter a los militares en la política y en la seguridad, en la cuestión de seguridad. Y efectivamente esa introducción de los militares lo que hizo fue estropear, empeorar la cosa a un nivel enorme. Hasta 2006, más o menos, incluso con el primer gobierno del PAN de Fox, la cuestión estaba relativamente controlada. A partir del 2006, y por supuesto continuando con el periodo del PRI de Peña Nieto de los últimos 6 años, la cuestión se hace cada vez más grave. Hay territorios de México en este momento absolutamente controlados por gobiernos paralelos, de diferentes signos, pero en el cual el crimen organizado es un componente central de esos gobiernos paralelos, muchas veces en colusión, por supuesto, con organismos estatales, no solo armados. El ejemplo de que salió el otro día del estallido de ese oleoducto en el estado de Hidalgo, murieron, creo casi 100 personas, creo más de 100 personas, ¿a quién tiene involucrado? A Pemex, que era la empresa petrolera mexicana, que era el símbolo de la Revolución Mexicana, el símbolo de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, y el símbolo del proceso mexicano a partir de la década del 30 hasta que el PRI fue más o menos el PRI. En la medida que está claro que el asalto a los transportadores de combustible está organizado en torno también a la colusión y a la complicidad de los funcionarios de Pemex. ¿Qué quiere decir en ese sentido? Que efectivamente el hecho de meter a los militares
no ha hecho más que empeorar la cosa y ahora López Obrador da un paso adicional en ese sentido. López Obrador ha creado la Guardia Nacional y la Guardia Nacional es ponerle un nombre diferente a los militares, ¿no es cierto? Porque lo que hace es meter a los militares que ya estaban actuando dentro de una Guardia Nacional, a la cual se agregarán en el futuro nuevos policías entrenados en el tratamiento de los temas de seguridad. Bueno, que eso no va a solucionar la cuestión, no me cabe ninguna duda. Yo viví varios años en México, enseñaba en Flaxo, México, perdónenme esta anécdota, y tenía la casualidad que Flaxo, México, en el camino a la Jusco, estaba justo enfrente de la Escuela de Entrenamiento de Policías Mexicanos. Y 2 o 3 veces me dio la casualidad de que salí y hablé con policías que habían sido rechazados después de 2 meses de entrenamiento por la escuela. ¿Dónde iban a ir estos rechazados? Bueno, le habían enseñado a manejar mejor las armas y probablemente muchos de ellos se habían quedado con las armas, como la novela de Volpi, una novela criminal, lo analiza muy extraordinariamente. Entonces, los militares es un tema muy importante a tener en cuenta, independientemente de que ya no claramente no pueden constituirse en ejes de un régimen político, como lo fueron, por supuesto, en América del Sur, en muchos casos de América del Sur, durante buena parte del siglo XX. Pero hay otro tema que me quiero referir, y ahí hago referencia a 3 autores que debemos volver a releer. Un sociólogo italiano no tan conocido, Carlo Donolo, Brodel, Lefort. ¿Por qué? Donolo, Brodel, Lefort, uno podría agregar ahí Pizzorno también. Yo creo que en este momento estamos en este momento estoy diciendo no en los últimos 10 o 15 años, sino a partir del último cuarto del siglo XX, estamos asistiendo a un proceso que no es solamente latinoamericano, sino incluye al mundo occidental. Obviamente América Latina es parte de ese mundo occidental, es parte, es el patio trasero, todo lo que quieran, pero es parte de ese mundo occidental. Lo fuimos desde octubre de 1492 y el siguiente siglo, ¿no? Lo fuimos, somos parte de ese mundo occidental. ¿A qué estamos asistiendo en este mundo occidental a partir de la década del 70, década del 80 del siglo pasado? A un atenuamiento, a un debilitamiento de lo que yo considero que es una tensión constitutiva de la democracia en el capitalismo. La democracia en el capitalismo, no como resultado del funcionamiento de mecanismos conspirativos, sino constitutivamente. La democracia en el capitalismo, o sea, fíjense que no hablo de democracia capitalista, sino democracia en el capitalismo, que es, dicho sea de paso, es el único lugar donde existió la democracia. La democracia en el capitalismo estuvo desde sus orígenes constituida por la tensión entre 2 elementos. Por un lado, es la base universal de legitimidad apoyada en el voto emitido libremente, por supuesto, este es un requisito importante, y además con efectos vinculantes, cosa que pasa cada vez menos, por supuesto. Entonces, hay un primer elemento de la democracia, históricamente, que es la base de la legitimidad basada en el voto popular, con total participación. Pero al mismo tiempo, desde su incepción, la democracia fue espacio funcional para la satisfacción individualista y sectorial de los intereses privados, preservando los lugares de encuentro secreto, lo llamaba Brodel arcana imperi, del poder y el dinero. Eso no es un resultado de ninguna conspiración en la democracia. Fue siempre parte de esa tensión constitutiva de la democracia. Y de alguna manera, quizás el ejemplo más históricamente más relevante de esta tensión fue el estado de bienestar europeo, ¿no es cierto? Maravillosamente descrito en un artículo de Klaus Hofer que se llamaba Estado keynesiano de bienestar y democracia competitiva de partidos. De ahí analiza claramente esta tensión entre estos 2 elementos que fue parte constitutiva de la democracia tal como la conocemos. Bueno, primer punto es que esta tensión está disminuyendo. Es decir, ya
no hay tanta tensión, no es problemático que esta influencia de los intereses sectoriales e individuales privados entre en conflicto con la base popular de legitimidad. Se están como acoplando y de alguna manera esto no es positivo, la disminución de esta tensión. Y en ese contexto de disminución de la tensión de los elementos constitutivos de la democracia política, se intensifican lo que Lefort llamaba las potencias adversas de la democracia. Las potencias adversas de la democracia, que está maravillosamente descrito por Lefort, también por Donald, aunque no utiliza ese concepto, tienen que ver, por un lado, con la implicación complicada entre el debilitamiento de la ética de responsabilidad de la clase política. Este es un fenómeno generalizado, independientemente que, por supuesto, Nixon y Johnson y Kennedy no fue ninguna maravilla, incluido Churchill, que era otro delincuente. Era un criminal, además, ¿no? Véanse las cosas que hizo Churchill como Home Secretary en 1910, 1911 en Inglaterra, ¿no es cierto? Era un delincuente Churchill también, pero era un demócrata también, ¿no? Era un demócrata. Bueno, había una ética de responsabilidad ahí, por más que los personajes no nos gustaran. Había una ética de responsabilidad. Bueno, esa se ha claramente debilitada. No solo se ha claramente debilitado, sino que es obvio a la mayoría de la ciudadanía que eso se ha debilitado. La pregunta que yo me hago, y en ese sentido una reflexión acerca de, es si a la ciudadanía le importa ese debilitamiento. ¿Le importa? No sé, no nos contestemos rápidamente que sí le importa. No sabemos si le importa. Y, por otra parte, por supuesto, más del debilitamiento de la ética de responsabilidad de la clase política, el debilitamiento de la capacidad innovativa de la burguesía, de los empresarios. ¿No es cierto? Y de alguna manera la aparición de estas nuevas, de esta nueva élite de la burguesía mundial. ¿Y qué es lo que nos venden? ¿Qué nos venden? Humo. ¿No? Nos venden humo, en el cual, por supuesto, nosotros entramos muchas veces muy alegres. Pero hay una segunda parte de esta potencia adversa de la democracia, y esto tiene que ver entonces con el tema de la ciudadanía, y que tiene que ver con cuál es el clima predominante en el mundo social en este momento. ¿Es efectivamente una demanda de democracia o una demanda de orden y seguridad? Porque la demanda de orden y seguridad aparece en todas partes, no aparece de los ricos, sobre todo aparece de los pobres. Y es una demanda que en muchos casos, véase México, véase Argentina, implica que estos pobres se toman la ley en sus manos y matan. Uno ve los carteles que se ven en muchas localidades a 10, 15, 20 kilómetros de Ciudad de México, ¿y qué dicen estos carteles? Aquí si robas algo, te cortamos algo o te matamos. ¿No? Eso implica efectivamente que la ciudadanía, la mayor parte de la ciudadanía, está bastante convencida que ese es el camino. Bueno, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Si no tomamos en cuenta ese fenómeno hacia dónde está evolucionando nuestra sociedad y nuestro mundo social, bueno, vamos mal. El segundo corolario, y lo termino rápidamente, es un corolario metodológico. Y es, ya más referido, ¿cómo a América Latina? ¿Cómo comparamos en América Latina? ¿Cómo comparamos? ¿Qué comparamos? Números solo no, por favor, aunque hay que comparar números, por supuesto. ¿A qué llamamos, incluso todavía más radicalmente, a qué llamamos a América Latina? ¿A qué llamamos a América Latina? Porque efectivamente, en el siglo XIX había un problema, que era el problema de construcción de estados y naciones, que era compartido, se resolvió de manera muy diferente, no se resolvió, pero había un elemento común. En el siglo XX hay un proceso general que tiene que ver con la incorporación, cómo se incorporan los diferentes sectores medios y populares a diferentes arenas de lo público, no solo lo político electoral. ¿Cuál es el problema ahora o el dilema
que efectivamente unifica a América Latina, porque en América Latina esas dos cuestiones se resolvían diferentemente, pero tenían un núcleo argumentativo, un núcleo conceptual común. ¿Cuál es el núcleo conceptual ahora acerca de cómo vemos a nuestros países? ¿Por qué vamos a comparar Bolivia y Chile con Colombia y Argentina? ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a comparar con El Salvador, Honduras, Guatemala? Yo creo, ahí sí coincido con Ocampo, que desde Panamá para arriba se van a otro lado, ¿no? Van a otro lado, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, con que ese es el patio trasero, y México lo está haciendo cada vez más, el patio trasero, obviamente, de Estados Unidos, y América del Sur, con todas las cosas que uno puede decir acerca de Venezuela, donde al final vemos que el senador que más está preocupado sobre Venezuela en el Senado norteamericano es un senador medio gusano cubano, Rubio, ¿no? Marco Rubio. Que en definitiva es el que sintoniza, lamentablemente en parte, no estoy diciendo que para nada que Guaidó sea solamente eso, pero Guaidó algo de eso tiene también, ¿no? Entonarse con el clima de Miami. Miami al final es la capital de todo ese patio trasero, no ninguna de las. Entonces Venezuela al final es el único país plenamente caribeño, porque ustedes son un poco caribeños también los colombianos, pero el único país plenamente caribeño de América del Sur. Pero el resto de América del Sur está yendo para otro lado, no sabemos hacia dónde. Y en ese sentido, efectivamente, yo creo que falta encontrar elementos comparativos más sustantivos que nos permitan ubicar las discusiones que hagamos sobre qué pasa con las elecciones, qué pasa con los partidos, que me parece fundamental referirse a los partidos, efectivamente, qué está pasando con los partidos, y además, pero mirándolos históricamente, por supuesto, como recomienda Gutiérrez en ese libro al cual hago referencia. Todo eso es un problema que tenemos los politólogos y las politólogas en América Latina, los latinoamericanistas de Estados Unidos, Pérez Liñán, lean el libro de Pérez Liñán y Mainwaring, realmente la liviandad de lo que dicen acerca de la evolución de la democracia en América Latina, ¿no? La liviandad, nos dejan sin análisis. Es un libro muy elegante, muy bien escrito, muy bien pensado y demás, ¿no? Pero, ¿qué nos dicen acerca de dónde estamos y hacia dónde vamos y cómo nos comparamos? Gracias. Bueno, muchas gracias. La idea era obviamente hacer una actividad que dejara preguntas, la revista abierta realmente, abierta a la invitación a que visiten el portal de la revista, el sitio de la revista, lean los artículos, retroalimenten ese debate. Y aquí quedan dichos muchas observaciones que seguramente podrían ser fruto de una nueva revista, de una revista que pasara de la descripción de lo que aconteció en los resultados electorales a una interpretación de la situación, digamos, de las situaciones, de las ideologías, de las estructuras de poder que van más allá de los resultados electorales y que tanto en esa dimensión institucional de las elecciones como en la dimensión más sustantiva de las cosas que se juegan en el poder, están dichas, digamos, muchas pistas para pensar tanto el nivel de la tensión entre democracia, mecanismo electoral y mercado, ¿cierto? E incluso ideología, pues ideas políticas, etcétera. Y el llamado a pensar ese problema en la dimensión también local. Me parece a mí que es una observación que hace Adriana y que me parece importante retomarlo, sobre todo en el sentido de ¿y cómo vivimos? Si lo vivimos de una manera distinta, si los mecanismos que soportan la democracia local son mecanismos distintos a los que mantienen esta competencia a nivel nacional, y qué lógicas de retroalimentación hay entre uno y otro nivel de competencia para sostener en el mediano y largo plazo esta discusión.
Yo le reitero el agradecimiento a nuestros panelistas, a Adriana, a Marcelo y a Manuel, y les agradezco a ustedes también por la presencia. Muchas gracias.